Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, continuando con la presentación. Habíamos explicado anteriormente sobre la demanda y los factores que determinan la cantidad demandada de un bien o servicio. Y también hemos explicado lo que es la oferta y los factores determinantes de la cantidad ofrecida de un bien o servicio. Entonces, en un mercado, ambos son los que influyen, tanto la demanda y la oferta, para determinar los precios y las cantidades, ¿no? Entonces, teóricamente hemos explicado cada uno separado para poder entender. En la realidad, ambos actúan al mismo tiempo, tanto la demanda y la oferta. Y la demanda y la oferta constantemente cambian, no es estático, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa de valores, la oferta y la demanda cambian cada segundo, cada minuto. Entonces, en distintos mercados, los cambios van a depender de qué tipo de producto o servicio se refieren. Entonces, tanto la demanda y la oferta, cuando interactúan ambas fuerzas en un mercado, se llama equilibrio de mercado. Un equilibrio de mercado es donde coinciden los planes de los consumidores y las empresas o los productores, ¿no? De forma que el intercambio favorece a ambos. Es decir, si el vendedor quiere vender a 5 bolivianos a 5 bolivianos del kilogramo de tomate, está dispuesto a vender a ese precio 1000 cajas en un día. También el comprador está dispuesto a pagar 5 bolivianos, ¿no? Las 1000 cajas. Por lo tanto, tanto para los compradores y los vendedores va a haber un mutuo acuerdo. No es que haya habido previo una negociación, sino que simplemente entre la oferta y la demanda automáticamente se presenta el equilibrio de mercado. Adam Smith lo denomina la mano invisible del mercado. Entonces hemos visto en los mercados regionales o en la ciudad donde el precio del tomate a 5 bolivianos pareciera que se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Los vendedores. O también la semana siguiente uno va y quiere comprar, los precios suben a 8 bolivianos o 10 bolivianos. Pareciera que los vendedores hubieran incrementado el precio. En realidad son de ambos, ¿no? La fuerza de mercado, oferta y demanda. Y así podemos nombrar diferentes productos en el mercado que son determinados por la oferta y la demanda. Entonces, un equilibrio de mercado está en equilibrio cuando todos los compradores y vendedores están satisfechos con sus respectivas cantidades a un precio de mercado. Matemáticamente, el equilibrio de mercado es el punto en el que cortan las curvas de oferta y demanda. O gráficamente podemos ver que en este caso tenemos la curva de la demanda y la curva de la oferta. En el punto donde cruzan o cortan ambas curvas es donde se determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Es decir, si el precio fuera 5, la cantidad demandada va a ser 5000 y la cantidad ofrecida también va a ser 5000. Como dice el concepto, coinciden tanto los planes de la demanda y de la oferta a esa cantidad, a este precio. En el siguiente cuadro mostramos el equilibrio de mercado o los planes de la cantidad demandada y los planes de la cantidad ofrecida. Entonces, para determinar si hay faltantes o excedentes, a través de esta tabla de datos vamos a verificar, en este caso, el cálculo respectivo. Lo que vamos a hacer es hacer una resta o una diferencia entre la cantidad ofrecida, ¿no?, menos la cantidad demandada.
Entonces aquí tenemos la cantidad ofrecida es 0 menos 9, el resultado es menos 9. Entonces en este caso hay un faltante. 3 menos 6, hay un faltante de 3. Entonces estamos viendo que hay un faltante. O una escasez también se llama, ¿no? 4 menos 4 es 0. O sea, en esta parte la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. Nos estamos refiriendo al equilibrio de mercado, a este precio de 3. Tanto los compradores quieren 4 millones de cintas a la semana y los vendedores están dispuestos a vender 4 millones de cintas a la semana. Por lo tanto, este sería el equilibrio de mercado. Entonces aquí tenemos el equilibrio de mercado donde no existe ni faltantes ni excedentes y coinciden los planes de la demanda y de la oferta al precio de 3. Continuando entonces con este ejemplo, tenemos aquí 5 menos 3 y tenemos un resultado de 2. Entonces quiere decir que hay un excedente, ¿no? O sea que hay un exceso de oferta, ¿no? Hay un excedente. 6 menos 2 tenemos un resultado de 4. Entonces aquí también hay un excedente. Quiere decir que los planes de la oferta o del vendedor es mayor, o sea, mayores cantidades ofrecen los vendedores, en este caso 6 unidades o 6 millones de cintas al precio de 5, pero los compradores, consumidores simplemente compran 2 millones de cintas a la semana. Quiere decir, a medida que sube el precio van a requerir menos cantidades. Entonces aquí que estamos viendo, según a los datos, a medida de que el precio sea menor al equilibrio va a existir faltantes o escasez de productos. Cuando el precio es mayor o superior al precio de equilibrio, va a haber sobrantes o excedentes o exceso de oferta. Entonces los datos anteriores que estamos viendo representamos gráficamente, ¿no? Aquí tenemos la curva de la demanda que representa esta tabla y la curva de la oferta que representa los planes de la oferta de los vendedores. Entonces el precio equilibrio gráficamente, o el equilibrio de mercado gráficamente, es donde cruzan las dos curvas, tanto la oferta y tanto la demanda. Entonces, a un precio de 3, tanto los compradores y vendedores están dispuestos a una cantidad de 4 millones de cintas. Quiere decir que es el equilibrio de mercado donde no hay faltantes ni sobrantes. Ahora hagamos el supuesto de que el precio fuera 2. Entonces anteriormente hemos mencionado, cuando los precios son menores al equilibrio, va a generar una escasez o faltante de producto, ¿no? En este caso, si fuera 2, la cantidad, ¿no? La cantidad ofrecida va a ser 3 millones. Estamos hablando en este valor, ¿no? La cantidad ofrecida va a ser 3 millones de cintas a la semana. Y los compradores van a requerir mayores cantidades, o sea, 6 millones, ¿no? Estamos hablando en este valor de 6 millones. Entonces, al precio de 2, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. Por lo tanto, vamos a tener un faltante o escasez de 3 millones de cintas, ¿no? Al precio de 2. Ahora veamos el escenario si el precio fuera 4.
Si el precio fuera 4, a ver, verificamos, sabemos que a medida de que el precio sea mayor del equilibrio, lo que va a haber es un excedente o un exceso de oferta. Entonces, de hecho, aquí estamos viendo a un precio de 4, los vendedores están dispuestos, ¿no? Están dispuestos a ofrecer 5 millones de cintas, ¿no? A 5 millones de cintas. Y los compradores, obviamente, como el precio va a estar más caro, menos cantidad, van a estar dispuestos a comprar solamente 3 millones. Sería este mismo valor, ¿no? 3 millones. Por lo tanto, el excedente sería 5 menos 3, ¿no? 5 menos 3. Entonces, a un precio de 4 va a ser 5 menos 3. Entonces, el excedente va a ser de 2 millones de cintas a la semana, al precio de 4. Ahora veamos en ambos casos qué va a pasar si estos precios no fueran regulados y de que el gobierno no está regulando este precio, sino que es de acuerdo al libre mercado. Si el precio fuera 2, automáticamente este precio, una tendencia por el primer impacto que hay faltantes, la subida va a generar subidas de precios hacia el equilibrio. En el otro escenario, cuando el precio fuera 4, entonces hay un excedente o un exceso de oferta, lo que va a hacer es una bajada de los precios, ¿no? Va a ir bajando el precio hasta el precio de equilibrio de $3 por cinta. Entonces eso va a ocurrir en un mercado cualquiera de un producto. Entonces, en conclusión, sabemos que cuando el precio es superior al equilibrio, va a generar excedentes o un exceso de oferta. Si el precio es inferior al equilibrio, lo que va a generar es una escasez o faltante de producto. Entonces, en un equilibrio de mercado, un faltante hace subir los precios, ¿no? Un faltante. Y un excedente hace que bajen los precios. Esos cambios de precios son mutuamente benéficos para compradores y vendedores. Entonces aquí estamos viendo en conclusión, un faltante, la tendencia es que van a subir los precios. Y cuando hay un excedente hace bajar los precios. Siempre y cuando que no estén regulados esos precios, ¿no? Vamos a ver algunas predicciones de cambios de precios y cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos un cambio de la demanda, ¿no? ¿Qué le sucedería al precio y las cantidades de cintas si el precio de un Walkman baja de 200 a $50, ¿no? Entonces este análisis vamos a hacer a través de un análisis de equilibrio de mercado. Entonces aquí vamos a dibujar un equilibrio inicial de cintas, que es lo que va a ocurrir. Tenemos aquí el precio en el eje de Y y las cantidades en el eje de X. Entonces sabemos que la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Tenemos aquí la curva de la demanda inicial o sub-cero, ¿no? Y aquí vamos a tener la curva de la oferta inicial. Oferta inicial, vamos a poner sub-cero de cinta, ¿no? Donde cruzan las dos curvas vamos a tener el precio de equilibrio, que anteriormente hemos visto que el precio de equilibrio de este producto es de $3, ¿no? A ver, verifiquemos cuánto era. De $3, ¿no? Y la cantidad era 4, ¿no? Estamos haciendo ese mismo supuesto a través de este gráfico. Y la cantidad es en esta área está, vamos a tener, perdón, la cantidad de equilibrio. Este sería el equilibrio inicial, ¿no? Equilibrio inicial. Ahora vamos a ver cómo va a afectar en este mercado de cintas cuando el precio es de 3
y la cantidad es de 5, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedería si el precio y la cantidad de cintas, si el Walkman baja de 250? Entonces primero lo que tenemos que asociar es los Walkman con las cintas o cassette, ¿qué relación tienen? Entonces verificamos, para escuchar música necesitamos ambos bienes o ambos productos. Si no utilizamos los dos productos no vamos a poder disfrutar de una música. Entonces, por lo tanto, los cassettes o cintas son complementarios, los Walkman. Entonces, si un bien complementario baja de precio, como anteriormente hemos visto que los bienes complementarios representa un factor de la demanda. Por lo tanto, además hemos visto que el factor del bien complementario tiene relación inversa con los cambios en la cantidad demandada. Por lo tanto, si baja de precio el bien complementario, entonces lo que va a generar es un aumento de la demanda de cintas. No estamos hablando del mercado de cintas. Por lo tanto, aquí vamos a tener la nueva curva de la demanda. Se va a desplazar hacia la derecha, quiere decir que esta curva sube, ¿no? Sube. O sea, se desplaza hacia la derecha, sube, ¿no? También hemos dicho que significa que hay un aumento positivo, ¿no? O sea, que aumenta. Entonces este va a ser la nueva cantidad de equilibrio de cintas o de cassette, ¿no? Anotamos aquí Q sub 1 y este va a ser su precio de equilibrio, el nuevo precio de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, cuando el bien complementario, ¿no?, disminuye, por lo tanto genera un aumento de la demanda de cintas en este caso. En conclusión, ¿qué tenemos? Que la demanda sube, ¿no? La demanda sube de cintas y esto ha generado los siguientes cambios en el precio, porque la pregunta dice ¿qué pasó con el precio de cintas y las cantidades? Entonces, en el caso del precio, estamos viendo claramente que suben los precios. Y tenemos, suben los precios. Y las cantidades que hemos visto, también suben las cantidades demandadas, ¿no? Entonces, en conclusión, la demanda aumenta, corrección aquí, sube también la cantidad, no disminuye, sube. Tenemos aquí la cantidad de cintas en este mercado. Entonces, lo que estamos viendo en este gráfico, que cuando la demanda sube, lo que hace es aumenten los precios y aumenten las cantidades. ¿Qué hubiera pasado lo contrario, no? Una disminución en la demanda hubiera generado una disminución de precios y una disminución de cantidades en este mercado. Aquí vemos este caso con datos numéricos, no exactamente tiene que haber ese mismo cambio. Aquí tenemos el plan de demanda de cintas con su respectivo de precios. Cuando el Walkman eran $200. Ahora, cuando el Walkman baja, aumenta la demanda de cintas, ¿no? Aquí tenemos un precio de 1. Perdón, aquí esta es la oferta, perdón, aquí una corrección. Este es los planes de la cantidad demandada, estos son los planes de la cantidad ofrecida, ¿no? Entonces aquí tenemos el equilibrio que estamos viendo anteriormente a un precio de 3-4 millones de cintas, ¿no? Entonces, ¿qué efecto va a haber en el caso cuando baja el bien complementario? Aquí tenemos la curva de la demanda va a aumentar. Antes era un precio de 1, la cantidad demandada de cinta era 9, ahora si baja el bien complementario va a aumentar la demanda de cintas. A un precio de 2, antes era 6, ahora es 10. Así sucesivamente va a haber un aumento en la demanda de cintas. Y obviamente en este caso, considerando que la cantidad ofrecida o los planes de los vendedores no se van a modificar. Por lo tanto,
En el equilibrio inicial de 3 y una cantidad de 4 millones de cintas a la semana, por la disminución del precio del bien complementario hace que aumente la demanda de cintas. Entonces el mismo caso que estamos viendo anteriormente, pero ahora estamos viendo con datos, que el precio sube de 3 a 5, ¿no? Y también las cantidades suben de 4 a 6. Entonces la cantidad suben de 4 a 6 millones a la semana. Entonces un bien complementario lo que hace es que cuando baja de precio el bien complementario, en este caso baja los Walkman de $250, hace que aumente la demanda. Entonces de la misma forma podemos hablar de cualquier producto, de un bien complementario, ¿no? Una hamburguesa y una gaseosa igual van a tener una relación inversa. Por ejemplo, en el mercado de hamburguesa, si baja de precio el refresco o la gaseosa o realizan alguna promoción, lo que va a generar es un aumento de la demanda de hamburguesa, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tendencia es que suban el precio y que aumente las cantidades. Eso va a generar un aumento en la demanda. Entonces, vemos en este escenario, cuando la demanda aumenta tanto el precio, ¿no? Tanto el precio como la cantidad. Cuando la demanda disminuye, bajan ambos también, ¿no? Tanto el precio como la cantidad. ¿Qué sucedería al precio y la cantidad de cintas si se desarrolla una nueva tecnología y se ahorra costos? Entonces, en el mismo caso, aquí estamos viendo nosotros a cuál va a afectar primero. Si nosotros hacemos una gráfica inicial del mercado estamos hablando del mercado de cintas, seguimos hablando del mercado de cintas, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y aquí tenemos en el eje de X las cantidades de cintas. Y aquí tenemos los precios de cintas. Entonces, la metodología dice que tenemos que partir de un equilibrio para hacer los análisis de los cambios que va a haber en este mercado. Aquí tenemos la curva de la demanda y aquí tenemos la curva de la oferta. Ahí tenemos la oferta inicial. Donde cruzan ambas curvas o donde cortan ambas curvas es donde se determina el equilibrio de mercado. Aquí tenemos la cantidad de equilibrio y aquí el precio de equilibrio. ¿Listo? Hay precio de equilibrio. Algo salió mal aquí. Entonces aquí tenemos el precio de equilibrio. Ahora, con una mejora en la tecnología, sabemos que la tecnología es un factor determinante en la oferta. Entonces, en este caso, no va a afectar a la demanda, sino a la curva de la oferta. Entonces, la curva de la oferta significa que una mejora en la tecnología va a ayudar a producir mayores cantidades de cinta. Por lo tanto, aumenta la oferta. Entonces, ¿hacia dónde se desplaza la curva de la oferta cuando aumenta? Se desplaza hacia la derecha. Aquí tenemos la nueva curva de la oferta donde hay ya una mejora en la tecnología. Considerando que no cambia la demanda, entonces el nuevo precio de equilibrio de cinta va a ser este valor. Precio sub 1 y cantidad sub 1. Ahí tenemos el nuevo equilibrio de mercado. Entonces, ¿qué ha provocado una mejora en la tecnología? Ha generado una subida o un aumento de la oferta. ¿Cómo generó cambios en los precios y las cantidades? En el caso del precio, vemos que ha disminuido. En el caso de la demanda, en el caso de la cantidad, ha aumentado, ¿no? Vemos aquí, bajan los precios y
aumentan las cantidades, ¿no? Entonces, una mejora en la tecnología ha generado un aumento en la oferta y eso ha provocado que bajen los precios y que suban las cantidades de cintas. Entonces, en conclusión, cuando aumenta la oferta de un bien y servicio, lo que genera es una disminución de precios y un aumento de cantidades. O un escenario contrario es que disminuya la oferta, entonces esto va a generar una subida de precios y una bajada de cantidad. Entonces, esos escenarios va a haber en este caso cuando hay cambios en la oferta. Anteriormente habíamos visto de que un aumento de la demanda generaba subidas de precios. En el cambio en la oferta es lo contrario, ¿no? Un aumento de la oferta lo que genera es una disminución de precios. Entonces, ¿por qué razones se da eso? Porque cuando un producto, a medida que es más abundante, cuando un producto hay mayores cantidades, lo que va a generar es que bajen los precios. Y cuando un producto es escaso, o sea, disminuye la oferta, entonces los precios van a aumentar. Estos cambios de precio generalmente debido a la oferta ocurren como el producto de la carne de pollo o en el caso del tomate, ¿no? Está determinado muy estrechamente con los factores de la oferta. Y en el caso del tomate, los factores climatológicos, ¿no? Hay épocas donde hay heladas, donde se echa a perder una gran parte de la producción y por lo tanto disminuye la oferta y el tomate empieza a subir de precio. O hay épocas donde hay un clima muy favorable, donde hay un mayor rendimiento de producción de tomate y por lo tanto hay abundante tomate y lo que genera es un aumento de la oferta y en el mercado lo que vemos es que bajan los precios del tomate. Aquí entonces tenemos los efectos cambios de la oferta, ¿no? Seguimos hablando del mismo producto. Cuando tenemos aquí el plan de demanda de cintas y aquí tenemos la cantidad ofrecida y luego con la mejora en la tecnología lo que ha hecho es aumentar los planes de oferta, ¿no? O sea, quiere decir a un precio de 1, antes la oferta era 0, ahora va a ser 3. Con un precio de 2, antes era 3, ahora va a ser 6. Mientras así sucesivamente va a aumentar las cantidades ofrecidas a distintos precios. Entonces esto representamos gráficamente que la oferta se desplaza hacia la derecha, ¿no? Entonces quiere decir que aumentó la oferta. Antes era 3, ahora el precio es 2, ¿no? Lo que genera es una disminución de la oferta, disminución de precios cuando aumenta la oferta. Y la cantidad ofrecida o la cantidad de cintas en este mercado también aumentó, ¿no? De 4 a 6. Por lo tanto, con la nueva tecnología ha generado un aumento de la oferta, hace que bajen los precios y aumente las cantidades. Entonces, en conclusión, cuando la oferta aumenta, la cantidad aumenta, ¿no? Las cantidades aumentan y los precios bajan. Si fuera lo contrario, si la oferta disminuye, entonces estamos viendo aquí el lado izquierdo, es donde disminuye, lo que va a generar es una subida de precio y una disminución de la cantidad. Entonces lo que va a generar es, cuando la oferta disminuye, que la cantidad disminuye, ¿no? O sea, baja la cantidad y los precios suben, lo que estamos viendo en el anterior gráfico. Entonces los precios suben. Eso va a ocurrir en cambios en la oferta. Un cambio tanto en la demanda como en la oferta. Entonces, como los cambios no solamente se va a dar en una de las curvas, también puede ser en ambas curvas. ¿Qué sucedería si tanto la demanda como la oferta cambian conjuntamente? ¿No? Va a depender
si la demanda o la oferta aumenta. En este caso, veamos que ambos aumentan, ¿no? En este caso, como la oferta y la demanda suben, entonces vamos a graficar aquí, iniciando de un equilibrio inicial, valga la redundancia. Aquí tenemos los precios de este producto y aquí la cantidad de este producto. Aquí graficamos la curva de la demanda o demanda inicial, y aquí graficamos la curva de la oferta, ¿no? Oferta inicial. Ahí tenemos. Y aquí el precio de equilibrio. Aquí el precio de equilibrio o el precio inicial, ¿no? El precio de equilibrio de cintas o de cassette, en este caso, este producto. Y aquí la cantidad inicial. Entonces ahora vamos a ver el escenario donde ambos aumentan, tanto la demanda y la oferta, ¿no? Si aumenta la demanda, se va a desplazar hacia la derecha, ahí, la curva lineal, ¿no? Aparentemente lineal. Aquí tenemos la curva de la demanda sub 1. Ahora aumenta también, dice, la curva de la oferta, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar y desplazamos ahí la curva de la oferta, oferta sub 1. Entonces quiere decir aquí que la demanda sube, vamos a poner con signo positivo, y la oferta también sube, ¿no? Entonces estamos poniendo aquí con signo positivo, ¿no? Aparentemente disminuye lo que se ve, pero en realidad aumenta, ¿no? Aumenta, signo positivo. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio cuando aumentan ambas curvas? Entonces va a ser el punto donde cortan las dos nuevas curvas. Va a ser este valor, este punto. Entonces la cantidad, la nueva cantidad de equilibrio va a ser este valor, ¿no? Q sub 1. Y el precio va a ser este valor, ¿no? Sería en este caso igual al P sub 0, ¿no? P sub 1 va a ser igual a P sub 0 en este caso. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos en este caso cuando tanto la demanda y la oferta aumentan? Entonces, en este caso vemos que la demanda sube y también sube la oferta. En conclusión, ¿qué va a pasar con los precios? En el caso del precio no cambia, ¿no? Se mantiene, no cambia. En el caso de las cantidades, ¿qué es lo que pasa con las cantidades? Aumenta, ¿no? Tenemos de Q sub 0 a Q sub 1, aumenta. Eso va a ser en este caso. Pero valga la aclaración de que no siempre va a ocurrir eso, este escenario, en el caso del precio. En el caso del precio, supongamos de que vamos a insertar aquí un texto. Ya. El precio de cintas o de cassette puede haber tres escenarios, ¿no? Por ejemplo, puede subir, puede bajar o mantener. Esta situación
va a depender del desplazamiento de las curvas, ¿no? De las curvas, tanto la demanda y la oferta. Entonces no es absoluto, no podemos concluir directamente de que el precio se mantiene y no cambia. ¿Por qué razón? Depender. En este caso hemos mostrado de que la demanda y la oferta se han desplazado en la misma proporción, por lo tanto la curva por lo tanto el precio se mantiene y la cantidad aumenta. ¿Qué hubiera pasado? El mismo cambio, pero proporcionalmente distintos. Por ejemplo, si la curva de la demanda se hubiera desplazado en menor proporción, vamos a suponer aquí, vamos a hacer una línea, pongamos ahí, y el nuevo equilibrio sería este punto, y por lo tanto los precios bajan y las cantidades, si tienen el mismo resultado, aumentan. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la demanda se hubiera desplazado en mayor proporción? Por ejemplo, ahí, ¿no? En mayor proporción. Entonces el nuevo punto de equilibrio va a ser este. ¿Y qué va a pasar con los precios? Van a ser mayores al equilibrio. Y las cantidades, también el mismo escenario, aumentan. Entonces por eso decimos que el cambio en el precio va a depender del desplazamiento proporcional, tanto en la demanda, tanto en la oferta. Pero en este caso estamos mostrando que ambos hemos desplazado en la misma proporción. Por lo tanto, los precios se mantienen. Entonces continuamos con el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Por un lado, que la demanda aumenta debido a que disminuye precios el bien complementario. Y también la oferta aumenta en este caso por una mejora en la tecnología. Y por lo tanto, gráficamente tenemos el mismo escenario en el anterior caso, ¿no? Quiere decir que la demanda aumentó en la misma proporción que en la oferta. Por ejemplo, la cantidad demandada sube, en este caso de 9 a 13, de 6 a 10, ¿no? Va aumentando en 4. En la cantidad ofrecida de 0 a 3, de 3 a 6, entonces similar proporción es el cambio. Por lo tanto, aquí vemos las nuevas curvas, tanto la oferta cuando aumenta y tanto cuando aumenta la demanda, el precio va a ser el mismo valor, se mantiene en 3, pero las cantidades suben de 4 a 8. ¿Qué hubiera pasado si hubieran aumentado las cantidades de la oferta o de la demanda en mayor proporción? Entonces los precios serían mayor. Si fuera en menor proporción la demanda, los precios serían menor. Entonces va a depender del desplazamiento de las curvas. Entonces un cambio tanto en la demanda como en la oferta se puede concluir cuando tanto la demanda como la oferta aumentan, la cantidad aumenta, lo que estamos viendo en ese caso, ¿no? Pero el precio disminuye o permanece constante o puede mantenerse igual. O cuando la demanda como la oferta disminuyen, el otro escenario sería que ambas curvas bajen, disminuyan, aquí y la oferta ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Que la cantidad disminuye y el precio puede ser que aumente, disminuya o permanezca constante, ¿no? Entonces también va a haber esos tres escenarios en el precio. Pero la cantidad sí va a disminuir. Entonces sería lo contrario de este escenario, ¿no? O sea, las curvas rojas estarían por aquí, ¿no? Y por lo tanto los precios también se mantendrían si se desplazan en la misma proporción. Pero si no se desplazan en otra proporción, en la misma proporción, por lo tanto los precios puede ser que aumente o disminuya o permanezca constante. Entonces veamos aquí este escenario con datos. Cuando aquí estamos mostrando cuando la oferta aumenta,
y la demanda disminuye. Cuando la oferta aumenta y la demanda disminuye, lo que hace es que bajen los precios. No, antes era 5, ahora va a ser 2. Aquí va a ocurrir similar al del precio, ¿no? La cantidad puede mantenerse, en este caso se mantiene en 6 cuando ocurre eso, ¿no? En este caso aumenta la oferta y disminuye la demanda. Pero ¿qué hubiera pasado si la oferta se hubiera desplazado en mayor proporción? Entonces estamos viendo de que las cantidades aumentarían. Si esta curva de la oferta se hubiera desplazado en menor proporción, entonces va a haber un aumento, una disminución de las cantidades. Pero el precio no cambia. El precio sí va a disminuir en cualquier cambio proporcional que tengan las curvas. Entonces decimos, cuando la demanda disminuye, la oferta aumenta, el precio baja y la cantidad va a haber esos tres escenarios, que aumente, disminuya o permanezca constante. Cuando la demanda aumente y la oferta disminuya, el precio sube y la cantidad puede ser que aumente, disminuya o permanezca constante. Sería ese escenario. Entonces los distintos productos hay cambios proporcionales, cambios muy bruscos o precios muy volátiles. Va a depender de los cambios proporcionales de las curvas, tanto en la oferta y en la demanda. Por ejemplo, aquí estamos viendo reproductores de CDs, atención médica y plátano, un ejemplo, ¿no? El derrumbe del precio de reproductores de CDs, un ascenso vertiginoso de atención médica, por ejemplo, un servicio médico, los precios pueden aumentar en gran medida, ¿no? Un ascenso vertiginoso. O el precio en montaña rusa de plátano, o también podemos decir el precio en montaña rusa de tomate, por ejemplo, en nuestro medio, y estamos viendo de que los precios son volátiles, ¿no? Por eso decía Adam Smith, el que determina esos cambios en los precios es la mano invisible del mercado. Quiere decir que cada comprador y vendedor en un mercado es conducido por una mano invisible para alcanzar un fin que no formaba parte de sus intenciones. Entonces aquí estamos viendo los reproductores CD se desplaza en mayor proporción la curva de la oferta y en menor proporción la curva de la demanda. Entonces ha generado una caída importante de 1100 a 170 el precio y la cantidad aumenta. En el escenario anterior, ¿qué hubiera pasado si se hubieran desplazado en la misma proporción? Obviamente el mismo sentido de cambio, un aumento, por ejemplo aquí, hubiera sido la oferta, ¿no? Entonces estamos viendo de que los precios se mantendrían, pero las cantidades aumentan. Entonces, pero cuando la proporción del aumento de la oferta es mayor que la demanda, los precios caen en gran medida. Entonces los precios históricos sería una caída muy pronunciada de este producto. Como también las subidas muy pronunciadas o subidas muy vertiginosos de ciertos productos, en este caso la atención médica, significa que en este caso aumenta la oferta y también aumenta la demanda, pero la demanda aumentó en gran medida, por lo tanto los precios suben y tenemos unos precios ascendentes aquí, ¿no? O sea, se desplazó en mayor proporción en este caso la demanda y la oferta en menor proporción. Si ambos se hubieran desplazado en la misma proporción, los precios se hubieran mantenido, ¿no? Obviamente el sentido de cambio de la cantidad sí es inevitable, aumenta las cantidades. En este caso, estamos viendo de que solamente se desplaza en ciertos productos a veces. La demanda relativamente se mantiene en el mismo, es constante, no cambia, entonces lo que cambia solamente es la oferta. También eso genera una caída muy vertiginosa, una caída muy importante en los precios, ¿no? Obviamente el resultado también en las cantidades aumenta. Entonces en estos casos estamos viendo la montaña rusa, baja y suben los precios, ¿no? De la misma manera, en el precio, aquí tenemos un precio histórico del barril del petróleo, ¿no? Aquí estamos viendo, hay épocas donde sube considerablemente y hay épocas que baja y suben y se mantiene relativamente.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la famosa década dorada en el año 2011, a partir del 2010-11 hasta el 2014, han tenido un precio muy elevado, ¿no? Alrededor de $120. Creo que llegó hasta $140 el barril del petróleo. Y luego llegaron alrededor de $20, 30, $20 el petróleo. Entonces la explicación es por qué bajó tanto el precio. ¿Por qué bajó tanto de 130 a alrededor de 20 a $30 el barril del petróleo? Entonces hemos visto en anteriores casos, esto generaron un cambio tanto en la demanda y en la oferta. Entonces hemos visto de que la oferta, cuando aumenta, eso genera una disminución de precios. Entonces en el barril de petróleo, para que baje el precio, aumentó la oferta. ¿Pero por qué aumentó la oferta? Generalmente la oferta maneja el barril del petróleo, los precios del barril del petróleo, el grupo de países más grandes de exportación y producción de petróleo, llamados el grupo OPEP. Y también en la demanda va a depender del crecimiento económico de los países. Entonces, en el caso de la oferta, no fue producto de cambios de la OPEP, sino que fue un mejor método han descubierto en Estados Unidos. Estados Unidos no pertenece a la OPEP en la producción de petróleo, y eso ha generado una disminución de los precios. Y en el caso de la demanda, para que disminuya la demanda, ha generado una recesión económica del grupo BRICS, que eran los países de mayor crecimiento económico. Estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Han tenido una disminución en crecimiento económico y por lo tanto una disminución en la demanda del energético, ¿no? del petróleo. Por lo tanto, la demanda ha bajado y ha aumentado la oferta, y eso ha generado una caída muy importante en el precio del petróleo, alrededor de 130, alrededor de 120. No sé si es la explicación sobre la caída muy fuerte en cuestión del barril del petróleo.